Buenas tardes, magistradas y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenas tardes, magistrados. Con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la sexta sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil señalada para el día de hoy, miércoles 10 de abril de 2024 a las 12 horas. Y en cumplimiento a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria, sírvase dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de los tocas listados en esta sesión. Y B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. La magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizel Mimense Herrera. El magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 9 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas del magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó 5 proyectos. Toca 1 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 18/2024 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 349/2023, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. Se propone que el sentido sea declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada. Esto porque lo principal es el reclamo sustentado con motivo de la responsabilidad civil objetiva en que incurrió el responsable y la demanda a la aseguradora. Solo es una consecuencia del propio reclamo civil, sin que pueda considerarse que la prestación reclamada deriva directamente del contrato de seguro, ya que conforme al artículo 75, fracción 16ª del Código de Comercio, si bien la ley considera actos de comercio a los contratos de seguros de toda especie, también la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cuando con motivo de la responsabilidad civil objetiva sufrida se demanda el pago de los daños o la indemnización correspondiente al directamente responsable y a la aseguradora con quien aquel celebró el contrato de seguro, contra responsabilidad procede la vía civil, pues esta es la idónea, derivado de que las personas pueden contratar seguros contra responsabilidad en términos del artículo 145 de la ley sobre el contrato de seguro, en los que la empresa aseguradora se obliga a cubrir los daños que sufra el asegurado, así como los que se causen a terceros, siempre que se actualicen los actos u omisiones y por los montos previstos en la póliza. En ese sentido, se entiende que la indemnización que se reclama a las responsables directas de causar el daño y el reclamo a la aseguradora son de carácter civil, ya que el hecho generador es de esa naturaleza y es el que define la acción y la vía correspondiente. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestro en Ciencias Penales, Lizel Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos.
Toca 2 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 24 diagonal 2024 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 2 diagonal 2023, dimanado del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración corresponde a una excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por la ciudadana de iniciales ACCC, mediante proveído de fecha 16 de febrero del año 2024, con el cual contestó la demanda promovida en su contra en el juicio ordinario civil, marcado con el número de expediente 2/2023. En cuanto a la competencia por razón de territorio, se advierte en la demanda presentada en el ofrecimiento de pruebas existe como prueba número 1, la documental pública consistente en la inscripción vigente del predio ubicado en la calle 4, número 84 de la localidad y municipio de Celestún, Yucatán. Esta prueba queda corroborada con la certificación hecha por el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en la que consta la inscripción del predio citado. Con esto, queda demostrado que la juez cuarto civil del primer departamento judicial del Estado no es competente por razón de territorio para seguir conociendo el presente asunto. Por lo anterior, se propone declarar procedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la ciudadana de iniciales ACCC. Y a su vez se declara que no es competente la juez cuarto civil del primer departamento judicial del Estado para conocer del referido juicio ordinario civil. En consecuencia, se declara que la autoridad competente para conocer y determinar lo conducente respecto al procedimiento judicial de referencia es el juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado con sede en Humán, Yucatán. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisel Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con el toca 3 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 21 diagonal 2024 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 416 diagonal 2021, dimanado del juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue interpuesto un recurso de denegada apelación por la parte demandada. La determinación recurrida es el auto de fecha 12 de junio del año 2023, en el que no se admitió el recurso de apelación en contra de la parte conducente del diverso auto del 2 de marzo de ese mismo año. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que someto a consideración, se resuelve el recurso de denegada apelación interpuesto por el mandatario judicial de la parte demandada en contra del auto de fecha 12 de junio del año 2023, por medio del cual la jueza de origen no admitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del proveído de fecha 2 de marzo de ese mismo año. En los autos del cuaderno de prueba número 5 del juicio ordinario civil, señalando que fue indebido negar la apelación, pues como dispone el artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la apelación es procedente cuando la disposición del juzgador impide en términos absolutos la continuación del procedimiento o causa un gravamen que no pueda repararse en sentencia, lo que a su consideración sucedió al no fijar fecha y hora para la prueba confesional y testimonial. Se propone calificar los agravios de la recurrente como inoperantes, pues los argumentos esgrimidos por esta no están enfocados a combatir la improcedencia del recurso de apelación por parte de la jueza de primera instancia, sino que se enfocan en controvertir las supuestas razones por las cuales fue incorrecto que la juzgadora de origen no señalara fecha y hora para el desahogo de la prueba confesional y testimonial, aunado a que el auto de fecha 2 de marzo del año 2023 no es apelable al no actualizarse alguno de los tres supuestos de apelabilidad de los autos, en términos de los artículos 174 y 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por tal motivo, se declara improcedente el recurso de denegada apelación planteado y, en consecuencia, se confirma la calificación del grado hecha
por la juez primero civil del primer departamento judicial del Estado en el citado auto de fecha 12 de junio del año 2023. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licencia Mensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 4 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 27/2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 764/2023, dimanado del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que someto a consideración se resuelve la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el demandado de iniciales PDRJ, quien señaló que el acreedor ejerció por medio de la vía extraordinaria hipotecaria de manera simultánea la acción real en contra del garante hipotecario y la acción personal en contra del deudor principal, siendo que solo procede por esa vía la acción real y que aunque para el excepcionista la acción celebrada no se trata de un acto de comercio, para el actor sí lo es, ya que en el contrato base de la acción, este refirió ser empresario y que al otorgar préstamos es la actividad por medio de la cual obtiene especulación comercial. Así como también en el presente asunto existe un pagaré de por medio, por lo cual a su consideración la vía procedente es la mercantil y consecuentemente deberá ventilarse ante los jueces competentes en dicha materia. Se propone declarar la improcedencia de la excepción planteada, por ende decretar que sí es competente para conocer el proceso judicial en cuestión hasta su conclusión la juez cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, toda vez que los artículos 487, fracción quinta, y 488, fracción cuarta, del Código de Procedimientos Civiles del Estado establecen que se pueden acumular los autos cuando las acciones derivan de la misma causa, aunque sean personas diversas, por lo que es posible ejercer la acción real en contra del titular del bien hipotecado y la acción personal en contra del deudor, ya que el derecho real de hipoteca que el acreedor tiene en relación con el titular del bien es accesorio de la obligación principal que el mismo acreedor tiene con el deudor, siendo indispensable la participación del titular del bien hipotecado en el juicio en contra del deudor. Ello para que se respete su garantía de audiencia y oportunidad de defensa, al ser el bien de su propiedad objeto del juicio. Por ello, procede a estudiar de manera conjunta la demanda. Por otra parte, el artículo 1055 bis del Código de Comercio le da la elección al actor de ejercitar sus acciones en la vía civil o en la vía mercantil. Y en este caso se aprecia que la finalidad del actor es la ejecución de la garantía hipotecaria, regulada por la legislación civil local. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licencia Mensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Corresponde al toca 5 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 31/2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 59/2023, dimanado del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El excepcionista de iniciales MJCB plantea la excepción de incompetencia por razón de grado con base en lo medular que el Infonavit es un organismo público descentralizado, por lo que considera que el presente asunto es competencia de un juzgado de distrito en el estado de Yucatán. Esto es, que el asunto a estudio es competencia del fuero federal.
se plantea considerar improcedente la excepción de incompetencia sujeto a estudio en virtud de que los artículos 104, fracción segunda de la Constitución Federal y el 58, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se puede observar que los tribunales o jueces de distritos civiles únicamente pueden conocer de asuntos que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, no sobre leyes locales. Por lo tanto, un juzgado de distrito federal estaría impedido para conocer del juicio extraordinario hipotecario sobre el que versa este asunto, previsto en el Código Civil del Estado. También se considera que los contratos de apertura y crédito que el Infonavit celebra con los trabajadores se rigen por las legislaciones sustantivas en materia civil del fuero común, en el ámbito de la función del derecho privado y deben ejercerse en la vía procesal civil respectiva. Inclusive, se puede constatar en el contrato basal que está en específico el lugar designado para el cumplimiento de la obligación, que puede ser elección del actor en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, o el lugar donde se ubique el inmueble objeto del contrato. En esa medida, al interponer el actor la demanda correspondiente, eligió un juzgado de esta ciudad, pues el predio que nos ocupa se encuentra en esa ciudad de Mérida, Yucatán. En tal virtud, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia de que se trata, declarar que la juez tercero civil del primer departamento judicial del Estado es competente para conocer del referido juicio hasta su conclusión. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera, quien enlistó un proyecto. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 22/2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 756/2023, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria, planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el proyecto del TOCA 22/2024. Mediante escrito presentado el 16 de noviembre de 2023, el apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de EOMM y de YMAP, la última como litis consorte pasiva, solicitando la declaración judicial de vencimiento anticipado del plazo fijado para el pago del crédito concedido a la parte demandada, el cobro de la suerte principal, el de sus intereses moratorios y ordinarios o en caso de negativa de pago, que se procediera al remate del bien hipotecado y con su producto que se hiciera efectivo el pago adeudado. El Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado admitió el juicio en la vía y la forma planteada. Al contestarse la demanda, se opuso a la excepción de incompetencia por declinatoria que hoy nos ocupa. La parte excepcionista argumentó que el citado juzgado no tiene jurisdicción para resolver el presente asunto debido a que en el contrato de compraventa, apertura de crédito simple y garantía hipotecaria celebrado en fecha 21 de junio del año 2018 entre el Infonavit y los demandados, esencialmente en el capítulo cuarto denominado de las cláusulas generales, cláusula cuarta, se estableció que los tribunales competentes para conocer del presente procedimiento serían aquellos del Distrito Federal. En lo que respecta a la competencia por razón de materia, cabe señalar que la hipoteca, de la cual deriva la acción ejercitada por la parte actora, se encuentra prevista en el Código Civil del Estado, específicamente en el libro tercero, título sexto, capítulo 15, y los juicios extraordinarios hipotecarios, como es el juicio de donde dimana este toca, están regulados por las disposiciones contenidas en el libro segundo, título tercero, capítulo tercero del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de donde resulta evidente la competencia de juezas y jueces de primera instancia al ser a quienes les corresponde la aplicación de los citados códigos. Por ende, corresponde a una jueza o a un juez de la misma naturaleza aplicar tales ordenamientos. Asimismo, se acredita la competencia por razón de territorio controvertida, ya que el contrato base de la acción en la cláusula cuarta del capítulo cuarto, titulado de las cláusulas generales, aparece que fue voluntad de las partes acordar que se someterían a las leyes y a los tribunales competentes del Distrito Federal o a la de los tribunales competentes en el lugar en donde se ubique el inmueble objeto de la operación.
Por lo tanto, al encontrarse el predio sobre el que se pretende ejercitar la acción, en su caso, la ejecución de la garantía hipotecaria, ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, la parte actora, representada por su apoderado, únicamente hizo uso de su facultad optativa derivada de tal acuerdo contractual, al entablar su demanda ante los tribunales competentes de esta ciudad, como lo son los juzgados civiles de la materia, tal y como se ha expresado en líneas precedentes. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Primero, que se declare improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por los excepcionistas en el expediente número 756, diagonal 2023. Segundo, que se declare que el juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer el del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Y tercero, que no se condena a las partes excepcionistas al pago de costas ni a la multa establecida en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia en esta segunda instancia. Cuarto, notifíquese y devuélvase a la jueza de origen el expediente original del procedimiento, así como el cuaderno de excepciones respectivos, y en su oportunidad archívese este toca como concluido. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Enseguida, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licencia Inés Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira, quien enlistó 3 proyectos. Toca 1 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 20/2024 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 582/2022, dimanado del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. Para entrar en contexto, me permito señalar que la demanda que dio origen al juicio, la persona física promovente, con base en un contrato de compraventa de bien inmueble celebrado en escritura pública, persigue que se declare judicialmente la nulidad absoluta de los contratos notariales, mediante los que, en apariencia, la misma persona que le transmitió primeramente el dominio y posesión de ese inmueble, donó con reserva de usufructo dicho predio a su ahora codemandada, aquí incidentista, e hipotecó posteriormente a favor de otra persona el mismo bien raíz para garantizar un préstamo. Y como consecuencia de la nulidad pretendida, solicita, entre otras cosas, la cancelación de los asientos registrales de dichos documentos públicos y que se le reconozca como única y legítima propietaria del predio litigio, cuya posición manifiesta tener desde el acto traslativo primigenio en comento. Ahora, el conflicto competencial que plantea el demandado y o donatario del inmueble en litigio es por razón de cuantía, argumentando que el valor de dicho predio rebasa el monto que debería conocer el juzgado al que se le turnó la demanda, solicitando por ello que se remitan las copias conducentes al juzgado competente, lo cual es totalmente improcedente, en virtud de que el juicio es de valor indeterminado, toda vez que lo que se reclama o pretende es la declaración de existencia o inexistencia de los actos jurídicos contenidos en los documentos notariales pretendidos, y no el pago de alguna prestación de carácter pecuniaria. Por consiguiente, es correcto, se tramita ante un juzgado de primera instancia. Así se deduce de los artículos 624 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que indica: serán objetos de juicio verbal las demandas cuya cuantía no excede 200 veces el salario mínimo. Para estimar el interés del negocio se tendrá lo que el actor demande como suerte principal. Y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que señala: los jueces de paz podrán conocer los asuntos cuya cuantía no excede 200 veces el salario mínimo vigente de la ciudad de Mérida en aquellos municipios de hasta 5,000 habitantes y 500 veces el salario mínimo en aquellos municipios con habitantes de más de 5,000 los municipios con más de 5,000 habitantes. Mismos que al ser interpretados en sentido contrario, podemos establecer que surtirá la competencia a favor de los jueces de primera instancia y no de un juez de paz, cuando las demandas cuya cuantía excede de 200 veces el salario mínimo vigente de la ciudad de Mérida en aquellos municipios de 5,000 habitantes y 500 veces el salario mínimo de aquellos municipios con habitantes de más de 5,000 habitantes. Por ende, es lógico determinar que en los asuntos cuya demanda no se reclame cuantía alguna como suerte principal, serán competencia directa de los jueces de primera instancia, de modo que, o se trate de un juicio con valor indeterminado, no habrá cabida a un conflicto competencial al respecto.
En ese sentido, la juez civil en turno sí es competente para continuar conociendo el juicio, pues a toda luz se advierte que la naturaleza de la acción personal ejercida se regula por el Código Civil del Estado, al ser el ordenamiento que agrupa las normas imperativas que regulan las relaciones jurídicas que pueden producirse entre los individuos a través de los llamados actos jurídicos. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria hecha valer ante el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, en los autos del Juicio Ordinario Civil de origen. Segundo, se declara que la jueza Tercera Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, sí es competente para continuar conociendo el asunto litigioso hasta decidirlo conducente. Tercero, no se condena al excepcionista al pago de la multa ni a las costas generadas en esta. Segunda instancia, en atención a lo expresado en los considerandos quinto y sexto de la resolución dictada en este asunto. Cuarto, notifíquese y en orden a esto último, devuélvase a la jueza competente el expediente original del procedimiento y en su oportunidad archívese se toca como asunto concluido. Secretaria, por favor, proceda con la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Licelmi Mensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapán Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con el toca 2 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 26 diagonal 2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 488 diagonal 2021, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. La impugnación que hizo valer la parte demandada no combate ningún elemento objetivo de la competencia, sino que argumenta que la jueza civil en turno omitió realizar el estudio oficioso y preferente respecto de la legitimación y personalidad de la parte actora desde el momento de la promoción de la demanda, lo cual no es materia de estudio en el asunto que se resuelve, por lo que dichos argumentos son inoperantes. No obstante, al ser de orden público y un presupuesto procesal, se realizó un estudio oficioso de los criterios o elementos delimitantes de la jurisdicción, arribándose a las conclusiones siguientes. En cuanto al factor material, se determinó que no existe conflicto competencial al respecto, en virtud que la naturaleza de la acción ejercitada es de carácter civil, toda vez que la persona moral demandante funda su reclamación en la acción real hipotecaria al pretender el pago de un crédito garantizado con hipoteca celebrada en escritura pública, mediante el remate del predio sobre el cual se constituyó dicha garantía, lo cual se encuentra regulado por la legislación civil, que en su parte sustantiva, específicamente el libro tercero, título sexto, capítulo 15, se contempla la figura de la hipoteca. En tanto que en la parte adjetiva se establece en el artículo 522, fracción cuarta, la acción real hipotecaria, así como su respectivo procedimiento especial previsto en los artículos 584 a 597, contenidos en el capítulo y título tercero del propio Código Procesal. En consecuencia, es claro que la naturaleza de la acción de que se trata es eminentemente civil, por lo que corresponde a un juez de la misma naturaleza conocer esta clase de asuntos, los cuales deben tramitarse por la vía civil, tal como se establece en la tesis jurisprudencial emitida por la primera sala del máximo tribunal de rubro acción hipotecaria, debe tramitarse en la vía especial ante un juez civil de primera instancia, legislación del Distrito Federal. En ese sentido, se afirma que en la especie no se está ante ninguno de los supuestos para que surta la competencia federal conferida a los jueces civiles en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la litis planteada no se suscita sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, ni se afectan intereses o bienes nacionales, así como tampoco la Federación es parte de la controversia y por el contrario, se advierte que sí existen intereses particulares afectados. En lo relativo al factor territorial de la incidencia, la competencia de la jueza en turno se verificó por el sometimiento expreso que hicieron las partes en la cláusula 24ª del documento base de la acción relativa a la jurisdicción en los términos siguientes. Para interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se someten expresamente a las leyes, jurisdicción y competencia de los tribunales competentes de la Ciudad de México o los que correspondan al lugar de la firma del contrato, a elección de la parte actora, renunciando a cualquier otro fuero que por razones de sus domicilios presentes o futuros les pudiera corresponder. Actualizándose con ello la fracción segunda del artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán,
que la letra dice, sea cual fuera la naturaleza del juicio, serán preferidos en su orden a cualquier otro juez. Fracción segunda, en el lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Siendo esto la Ciudad de México y la diversa Ciudad de Mérida. De manera que por la promoción de la demanda presentada ante la oficial de partes común de los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial del Estado, con sede en Mérida, consecuentemente hace que surta la competencia a favor de los juzgados con residencia en esta Ciudad de Mérida, y no de algún otro competente de la distinta Ciudad de México, por así haber decidido la parte actora en ejercicio de un derecho contractual pactado con su hoy contraparte. De modo que ante tal sometimiento expreso se corrobora que la jueza cuarta civil sí es competente para continuar conociendo el asunto litigioso, toda vez que la sede del juzgado, al cual pertenece dicha autoridad, se ubica en esa ciudad de Mérida, Yucatán. Por lo tanto, sus atribuciones como juzgadora en relación con el lugar donde deben tener cumplimiento las obligaciones contractuales se encuentran permitidas por la Convención de Prórroga estipulada en el contrato base de la acción, cuyo documento, al tratarse de un instrumento público, tiene con respecto al asunto que en este momento se resuelve, eficacia probatoria en cuanto a lo establecido en la invocada cláusula de jurisdicción. Y esto en concordancia con los artículos 1 y 2 del Acuerdo General número EX01-190116-01 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el cual se determina el inicio de funciones del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declare improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción que hizo valer la parte demandada ante el Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, en los autos del juicio extraordinario hipotecario de origen. Segundo, se declara que la jueza cuarta civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, sí es competente para continuar conociendo el asunto litigioso hasta decidir lo conducente. Tercero, no se condena al excepcionista al pago de la multa ni a las costas generadas en esta segunda instancia, en atención a lo expresado en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución. Cuarto, notifíquese y en orden a esto último, devuélvase a la jueza competente el expediente original, el procedimiento junto con el cuaderno de excepciones, y en su oportunidad archívese se toca como asunto concluido. Secretaria, ¿me apoya con la votación, por favor? Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con el toca 3 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 33/2024 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 825/2023, dimanado del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el apoderado de la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. Para entrar en contexto, el proyecto señalar que en la demanda que dio origen al juicio, la persona física promovente reclama el cumplimiento de un contrato de promesa de compraventa respecto de un bien inmueble, celebrado de manera privada con su ahora demandada, quien es una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, y en vía de consecuencia solicita, entre otras prestaciones, que se le condene a esta última a otorgar la escritura definitiva del inmueble objeto del contrato base de la acción. Ahora, el conflicto competencial que planteó la sociedad demandada es por razón de materia, argumentando que la litis, al derivarse de la celebración de un acto de comercio, no puede resolverse por un juez cuyas atribuciones se limitan al campo del derecho civil, por lo que con fundamento en los artículos 75, fracción primera, 1049 y 1050 del Código de Comercio, pide que se decline el asunto a un juzgado mercantil, lo cual es procedente, pues se está de una acción de naturaleza mixta, por cuanto la relación jurídica se crea en virtud de un contrato preparatorio celebrado de una parte por un particular o persona física llamada promitente comprador y de la otra por una persona moral o sociedad mercantil llamada promitente vendedor, en el que se establecieron los términos y condiciones para asegurar la compraventa de un bien inmueble en el futuro, destinado presumiblemente para viviendas del particular, por lo que de su lado no se especula que dicho acto sea para fines comerciales. Caso distinto al de la persona moral vendedora, ya que de la prueba documental admitida en esta alzada, consistente en la copia certificada del acta notarial
en la que se protocolizó la constitución de esta última como sociedad mercantil, se advierte que su objeto primordial es la compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, comodato y administración de bienes muebles e inmuebles, así como la edificación de toda clase de obras civiles y desarrollo de fraccionamientos. De ahí que la promesa de venta constituye un acto de comercio, tal como hizo valer la parte demandada. Así se entiende de lo dispuesto por el artículo 75, fracción segunda del Código de Comercio, que prevé que la ley reputa actos de comercio, las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se realizan con el propósito de especulación comercial, en aquellos casos en los que solo uno de los contratantes busca esa finalidad. Por consiguiente, debe estarse a lo que dispone el artículo 1050 del propio Código de Comercio, que señala: cuando conforme a las disposiciones mercantiles para una de las partes que interviene en un acto, ese tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil, la controversia del mismo que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles. Ya lo establecido los criterios sustentados por la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de rubros siguientes: compra-venta de inmuebles. El contrato celebrado entre una persona dedicada al comercio de bienes raíces y un particular que adquiere el bien para su uso tiene una naturaleza mixta al tratarse de un acto de comercio para el primero y uno civil para el segundo. Y la tesis compra-venta de bienes inmuebles procede de la vía mercantil para dirimir controversias derivadas de la celebración de los contratos relativos cuando para uno de los contratantes el acuerdo de voluntad sea de naturaleza comercial. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara procedente la excepción de incompetencia por declinatoria que hizo valer la sociedad de responsabilidad limitada por conducto de su apoderado ante el juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, y los autos del juicio de origen civil. Segundo, se declara que la jueza segunda civil del primer departamento judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, no es competente para continuar conociendo el asunto. Tercero, se declara que quien es competente para conocer del juicio de referencia, hasta decir lo conducente, es un juez o jueza en materia mercantil que por cuestión de turno le corresponda. Esto último en conformidad con lo establecido por el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Cuarto, remítase a la jueza segunda civil del primer departamento judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, copia certificada de la presente resolución para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Quinto, remítase a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Estado de Yucatán el expediente original del juicio de que se trata, mismo que será enviado por conducto de esta última al juzgado mercantil que por turno le corresponda, para que la titular del mismo conozca el asunto a fin de que resuelva en su oportunidad lo conducente, así como copia certificada de la presente resolución para los efectos legales correspondientes. Sexto, notifíquese y cúmplase. Secretaria, por favor, proceda con la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licel Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Ahora bien, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria previamente enviada a ustedes, magistradas y magistrados, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, nada más para dejar por sentado que habíamos votado que la próxima sesión ordinaria sea el miércoles 24 de abril del año 2024. Secretaria, tiene usted el uso de la voz para darle continuidad a la orden del día. Gracias, magistrada. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la sexta sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Por mi parte, ninguna. Magistrados. Por mi parte, ninguna. Por mi parte, tampoco ninguna. Gracias. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Para finalizar con el seguimiento de la convocatoria, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la sexta sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias, secretaria. Se concluye esta sesión. Se ordena a la Secretaría de Acuerdos levantar el acta para la debida firma y autorización de los integrantes de esta sala. Lo anterior conforme para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, y siendo el propio día de hoy, miércoles 10 de abril del presente año, se da por concluida la sexta sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias.